cordial saludo. Nosotras somos estudiantes del cuarto año paralelo C de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad Ciencias de la Salud, carrera de Medicina, Cátedra de Medicina basada en evidencia, la parasitosis. El grupo lo conforma Norma Pila Taxi, Sandy Río Frío y Stephanie Villagrán. El objetivo de este trabajo es determinar el comportamiento clínico epidemiológico de la parasitosis basada en evidencia científica. Sumario. Los temas que se tratarán son epidemiología, etiología, factores de riesgo, sintomatología, diagnóstico, tratamiento y finalmente conclusiones y recomendaciones. Las parasitosis intestinales constituyen un importante problema de salud. Estudios realizados en Audin, Manisa, México y Etiopía en niños escolares demuestran parasitismo intestinal en un 31.8%, 39.6%, 52% y 81% respectivamente infectados, lo que se traduce en una alta prevalencia de parasitismo en niños escolares entre 5 a 15 años de edad. En esta tabla podemos identificar que del total de la población en estudio existe un 31.8% de parasitosis. Mediante esta tabla también podemos identificar la presencia de parasitosis que mayoritariamente se va a dar en niños escolares con un porcentaje de 31.0%. En diversos estudios estimaron la prevalencia de parasitosis según el grupo etario entre 7 a 14, de 2 a 16, de 12 a 15, de 5 a 8 años, con un porcentaje de 100, 92, 85 y 78% respectivamente. Como se demuestra en esta tabla, podemos identificar la presencia de parasitosis en niños de 6 años de edad, a diferencia del grupo de entre 2 a 3 años, con un porcentaje de 33.3%. Los resultados de estos estudios sugieren que existe la prevalencia de parasitosis según el sexo y tenemos que en el grupo femenino existe mayor prevalencia con un porcentaje de 52.2% a diferencia del grupo de varones con un porcentaje de 47.8%. De igual manera, tenemos que predomina la parasitosis en el grupo de 12 a 15 años con un porcentaje de 85.6%. Sin embargo, las diferencias encontradas entre la presencia de infecciones parasitarias según el grupo etario y sexo no son significativamente estadísticas con una probabilidad mayor a 0,05. Etiología. Un estudio realizado en Etiopía identificó que la parasitosis está dada por los delmitos en un porcentaje de 63%, a diferencia de los protozoarios que van a estar dados en un 23.5%. Sin embargo, existen estudios realizados tanto en Etiopía, México y España y Venezuela. Se han identificado que las infecciones parasitarias corresponden a protozoarios a diferencia de los delmitos. En esta tabla podemos identificar que existe la prevalencia de parasitosis por protozoarios, como tenemos la Yardiasis duodenalis con un porcentaje de 24, del mismo modo tenemos a la Trichuris trichura con un porcentaje de 16. En cuanto a la distribución de la parasitosis en la población, podemos identificar que existe un predominio del enterovirus vermiculares con un porcentaje de 13.8%, a diferencia de la Yardia intestinales con un porcentaje de 6.1%. Mediante un estudio realizado en Venezuela, de igual manera en una escuela, podemos identificar que los niños estaban con infecciones parasitarias que predominaba la Yardiasis intestinales con un porcentaje de 29.1% y también vemos que también predominaba el enterovirus vermiculares con un 17.7%.
En esta tabla también podemos identificar que prevalece los protozoarios. De igual manera tenemos a la Giardia intestinales con un porcentaje de 13.7% y también podemos identificar al enterovirus vermiculares con un porcentaje de 1.5%. Riesgo. Los factores sociodemográficos son los que más afectan a la alta prevalencia de parasitosis intestinales. Así tenemos que en 2 estudios realizados en Turquía para determinar la prevalencia de parasitosis intestinal y factores relacionados en niños escolares, el primero encontró que la prevalencia fue significativamente alta con una probabilidad de 0.042 en niños residentes en áreas rurales que en áreas urbanas. Y el segundo determinó que de un 40.7% de los positivos para parasitosis, el 39.6% vivía en áreas rurales. En un estudio efectuado para analizar el rol del estado de empleo y educación de la madre en la prevalencia de infecciones parasitarias intestinales en niños escolares de 12 zonas rurales de México, se encontró que niños de madres desempleadas y analfabetas tienen 3 a 4 veces más riesgo de sufrir parasitosis intestinal que aquellos con un nivel educativo alto con una relación estadísticamente significativa. De igual manera, en un estudio en una escuela primaria del pueblo de Chencha, en el sureste de Etiopía, los jefes de hogar analfabetos tuvieron el riesgo de que sus hijos adquirieran infecciones parasitarias intestinales que aquellos con un nivel educativo más alto con una asociación estadísticamente significativa de 0,035. Los niños de padres analfabetos tuvieron 2 veces más el riesgo de parasitosis y de padres que solo sabían escribir y leer 4 veces más el riesgo de infección. En el estudio de Turquía, la educación de la madre menor que la primaria está estadísticamente relacionado con el parasitismo en niños. Por lo tanto, los niños con una madre desempleada y analfabeta presentan un alto riesgo de parasitismo intestinal. Otro factor mencionado en 2 estudios de corte transversal efectuados en México y Etiopía es el sistema de defecación abierto asociado significativamente con un alto riesgo para la infección. De manera que los niños quienes realizan la defecación en áreas abiertas tenían de 2 a 3 veces más el riesgo de parasitismo y efectivamente estos niños estuvieron más infectados en relación a los que tenían un tipo de lectrina con una diferencia estadísticamente significativa. En el estudio realizado en Turquía, determinó que los niños que usaban sus manos para lavarse su área anal después de la defecación y en aquellos que usaban papel higiénico a veces o nunca, se encontró una alta prevalencia de parasitosis en relación a quienes usaban papel higiénico siempre. En el estudio efectuado en Turquía, los factores que significativamente incrementaron la incidencia de parasitismo intestinal fueron también vivir en casas estrechas con insuficientes espacios interiores, además de usar el agua de grifo para beber. Como observamos en esta tabla, está estadísticamente significativo la asociación del agua no tratada con una alta prevalencia de parasitosis. Y en el estudio llevado a cabo en Etiopía, el 95.7% de los niños infectados vivían en condiciones de limpieza deficiente asociado a la falta de instalaciones de lavado. Como observamos en esta tabla, con un 20 veces más el riesgo de los niños de padecer parasitismo intestinal con una asociación estadísticamente significativa. Sintomatología. Mundialmente, las parasitosis intestinales afectan principalmente a los niños de países en desarrollo. Así tenemos que en Ecuador, mediante la realización de un estudio descriptivo transversal en el mes de agosto del año 2003 en la ciudad de Milagro, con una población de 743 adultos de la escuela
León Febres Cordero, se diagnosticaron parasitosis tomando el primer lugar de prevalencia los protozoarios con una significación estadística de 0,04. Y dentro de la sintomatología que presentaban los infectados era el prurito con un 72%, anorexia con un 26%, diarrea con un 40%, dolor abdominal con 50% y vómito en un 20%. Otro estudio transversal efectuado en pacientes atendidos en la comunidad de Toyos, Honduras, desde septiembre del 2008 a marzo 2009, con una muestra de 298 pacientes, también predominó las infecciones protozoarias, con una sintomatología de dolor abdominal con un 22.14% y diarreas con un 14.42%. De la misma manera, en un estudio descriptivo transversal realizado en el país de Venezuela, se encontró un predominio de infecciones protozoarias con sintomatología de dolor abdominal en un 67.7% y prurito en un 53.6%, asociado con diarrea en un 49.3% y vómitos en un 29%. Finalmente, en un estudio realizado en Turquía, el dolor abdominal y el prurito anal fueron estadísticamente significativos, con un 37.2%. La relación de parasitismo con otras quejas como la diarrea, náuseas, vómitos y falta de apetito no fueron significativas. Con esto podemos concluir que el prurito anal y el dolor abdominal son síntomas clásicos dentro de las parasitosis que más que todo predominan los protozoarios. Diagnóstico. En un estudio en Colombia para realizar el diagnóstico de parasitosis por protozoarios se utilizó el método directo y el método de concentración formol-éter. Como podemos observar en esta tabla, los dos métodos nos permiten identificar protozoarios con un 48.5% por el método directo y con el 49.8% en el método de concentración de formol-éter. En otro estudio realizado en México, de igual manera, se identificó que 4 exámenes, como es el método directo, y otros exámenes de concentración de sedimentación, como son el SPIN-CON, el MACRO-CON y el de Ferreira, sirven para la identificación de parasitosis por protozoarios con el porcentaje del 47% en el método directo, con el 68% en el de Ferreira, con el 69% en el SPIN-CON y el 70% en el MACRO-CON. En la tabla de abajo, como podemos observar, en el método directo observamos que el Blastocitis hominis tiene el 70%, en el de Ferreira tiene el 85%, en el SPIN-CON el 70% y en el MACRO-CON con el 78%, pudiendo así identificar que para el diagnóstico del mitos estos exámenes tienen un porcentaje muy bajo para su identificación, como podemos observar que en el método directo tiene el 11%, en el método de Ferreira existe también el 11%, en el de SPIN-CON el 11% y en el MACRO-CON el 13%. En este estudio, de igual manera realizado en Perú, podemos observar que el método directo es el método de elección para el diagnóstico de parasitosis por protozoarios, como observamos en el Blastocitis hominis con el 55.8%, y en los del mitos que existe un bajo porcentaje del 0.28%, y podemos concluir que estos métodos diagnósticos, el de elección es el método directo, puesto que este es el
que nos permite identificar parásitos por protozoarios. Tratamiento para los protozoarios. En un estudio controlado randomizado realizado en La Habana, Cuba, con la finalidad de disminuir la parasitosis por protozoarios, se realizó el siguiente estudio donde participaron 125 personas, de las cuales se dividieron en dos grupos. El primer grupo fue tratado con nitazoxanide y el segundo grupo con cenidazole. El número de participantes con nitazoxanide fue en número de 62, en la cual obtuvo el resultado de la eficacia de un 95.2%. Y en el segundo grupo, que fue tratado con cenidazole, en número de 63 participantes, la eficacia dio como resultado el 93.7% para el tratamiento en las parasitosis por protozoarios, lo cual nos da a entender que estos dos fármacos son estadísticamente significativos para disminuir la parasitosis por protozoarios. En el siguiente estudio randomizado, como podemos observar, se realizó un estudio de 123 pacientes, de los cuales se dividieron en dos grupos. El primer grupo fue tratado con mebendazol. El número de participantes fue de 62, y en el segundo grupo, tratados con cenidazol, fue en un número de 61, de los cuales los pacientes tratados con mebendazol, de los 62, 55 personas obtuvo el resultado de la eficacia del tratamiento con mebendazol en un 88.7%. Al contrario del cenidazol, el número de participantes de 61, 56 presentaron una eficacia del tratamiento el 91.8%, de los cuales podemos definir que estos dos fármacos no tienen diferencia estadística significativa. Ambos fármacos fueron bien tolerados. Por lo tanto, una dosis por 3 días con mebendazol y una dosis única de cenidazol en adultos ayuda a disminuir la parasitosis por protozoarios. En el 2013 se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado en 385 niños escolares residentes de una comunidad de la ciudad de Iquitos, Perú, para determinar la eficacia de la dosis única de albendazol para la infección por helmintos que se transmiten por suelo. Las tasas de curación a las 2 semanas después del tratamiento fueron del 99.6% para Ascaris lumbricoides y del 12.8% para Trichuris trichuria. De igual manera, en el 2011, 7 ensayos se efectuaron para evaluar la eficacia antihelmíntica del albendazol en niños escolares de 7 países: Brasil, Camerún, Camboya, Etiopía, Tanzania y Vietnam, donde los helmintos transmitidos por el suelo son endémicos. Las más altas tasas de curación se observaron en Ascaris lumbricoides en un promedio de curación del 98.2% y de Trichuris trichuria de un promedio del 46.6%. Una única dosis de albendazol fue el más efectivo para la infección por Ascaris lumbricoides, pero es relativamente inefectivo para Trichuris trichuria. En el 2012 se efectuó un ensayo clínico en 14 comunidades del estado de Aragua, Venezuela, para evaluar albendazol como monoterapia en combinación con ivermectina. Se observó que la combinación de albendazol e ivermectina se destacó a los 7 días con su tasa de curación para Trichuris trichuria con el 84.4% y Ascaris lumbricoides con el 87.8%. De igual forma, en un ensayo clínico controlado efectuado en el 2001 en 314 individuos de edades mayores a 5 años residentes de la República de China, se estudió la eficacia de la dosis única y triple dosis de albendazol y mebendazol. La triple dosis de mebendazol mostró una tasa de curación del 70.7% para Trichuris trichuria.
la triple dosis de albendazol del 56.2%. Sin embargo, las monoterapias de mebendazol y albendazol tuvieron tasas bajas de curación para este elemento. En cambio, en lo que se refiere a Ascaris lumbricoides, la dosis única de albendazol tuvo una tasa de curación del 96%, la monoterapia de mebendazol del 93% y la triple dosis de albendazol y mebendazol tuvo una tasa de curación del 96% y 93% respectivamente. El estudio de la eficacia y seguridad de la nitazoxanida albendazol en la combinación de estos dos fármacos contra Trichuris trichuria fue llevado a cabo en el 2012 mediante un ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego en 2 escuelas en Pemba, Tanzania. Se determinó que el rango de curación en la combinación de nitazoxanida y albendazol fue del 16%. De la dosis única de albendazol fue el 14% y solo de la nitazoxanida tuvo un rango de curación muy inferior, alrededor del 6%. Para Ascaris lumbricoides, la dosis única de albendazol junto con nitazoxanida tuvo una tasa de curación del 100%. Sin embargo, la monoterapia de nitazoxanida solo alcanzó el 62% de curación. De igual manera, en un estudio en el 2010 que se llevó a cabo en 2 escuelas de Zanzíbar, Tanzania, para evaluar la eficacia y seguridad de la administración de albendazol más ivermectina, demostró que el más alto rango de curación contra Trichuris trichuria fue la combinación de mebendazol más ivermectina, con una tasa de curación del 55.1%, seguido de la combinación de albendazol más ivermectina del 37.9%. Las monoterapias de albendazol y mebendazol tuvieron unas bajas tasas de curación, del 9.8 al 18.8% respectivamente. Por lo tanto, estos resultados muestran niveles satisfactorios de eficacia de una dosis única de albendazol contra Ascaris lumbricoides, pero en menor medida contra la infección de Trichuris trichuria. En cambio, la triple dosis de albendazol es muy eficaz para la infección de Trichuris trichuria. La nitazoxanida no es recomendable para el tratamiento de Ascaris lumbricoides ni de Trichuris trichuria porque tiene bajas tasas de curación. Conclusión. Existe una alta prevalencia de parasitosis intestinales en los niños escolares de 5 a 15 años de edad. Las infecciones por protozoarios son más prevalentes que la de los dermitos. Los protozoarios intestinales más frecuentes son Yardia, Lambda, Entamoeba histolítica y Dispar. Los dermitos más frecuentes encontrados son Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuria. Los factores de riesgo de parasitosis intestinales son vivir en áreas rurales, madre analfabeta y desempleada, sistema de defecación abierto, vivir en casas estrechas con espacios interiores insuficientes, uso de agua no potabilizada. El prurito anal y el dolor abdominal son síntomas clásicos dentro de las parasitosis que más que todo predominan los protozoarios. El método diagnóstico eficaz es el coproparasitario. La nitazoxanida y el cenidazol es el tratamiento eficaz para el tratamiento de infecciones por protozoarios. La dosis única de albendazol y el mebendazol son altamente eficaces contra Ascaris lumbricoides. El tratamiento de mebendazol con una o con triple dosis es eficaz contra Trichuris trichuria. Se recomienda el control de factores de riesgo para disminuir la prevalencia de parasitosis intestinales. Se recomienda el coproparasitario como la técnica de elección para el diagnóstico de parasitosis para las diferentes especies protozoarias y helmínticas, ya que es más accesible y con mejor costo a nivel de los países latinoamericanos.
latinoamericanos. Se recomienda la utilización de la nitazoxidina y del cenidazol para infecciones por protozoarios. Las dosis únicas de albendazol y mebendazol son altamente eficaces contra Ascaris lumbricoides. El tratamiento de mebendazol con una o mejor con triple dosis se debería ser adoptado en áreas con una alta prevalencia de Trichuris trichuria.